Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es grabado, de React, pero esta vez vamos a hacer Next.js. Ya sabéis que en las últimas semanas estamos combinando React con Next y esta vez quería hacer un proyectito de Next. Esta vez va a ser un ejemplo mínimo, lo que llamamos en el canal ejemplos mínimos, es decir, no va a haber frontend, no va a haber CSS, sino que va a haber una demostración de una funcionalidad que yo creo que es muy importante y se habla muy poquito, que es la de las páginas multilingües. En los países anglosajones, cuando es para mercado local, las empresas normalmente desarrollan solo en inglés, pero el resto del mundo tiene la necesidad de desarrollar las páginas web, en los sitios web, en diferentes lenguas. ¿Vale? Entonces os voy a mostrar cómo hacer eso en Next.js. Next.js nos lo pone muy fácil, también es posible en React. Podemos hacer un vídeo en el futuro sobre cómo se hace en React, pero esta vez me voy a centrar en Next porque las herramientas que ha puesto Next a nuestro servicio son muy buenas y nos lo pone muy fácil para hacer páginas multilingües. ¿Vale? Así que sin más vamos a pasar a la pantalla, vamos a crear un proyecto de Next y en el README voy a ir apuntando los pasos con detalle para que podáis tener todos los pasos de cómo hacerlo. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos la pantalla. Entonces vamos a crear un proyecto con npx que en vez de llamarse Create React App, utilizamos Create Next App. Y ya está. Y a esto le vamos a llamar, no sé, multilingual. Multilingual. ¿Vale? A partir de aquí, esto nos va a crear rápidamente una plantilla de Next.js. Y sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar. Lo que Next.js nos facilita es... Esto va rapidísimo, ¿eh? Lo que Next.js nos facilita es un servicio de routing, ¿no? El configurar las rutas sobre los diferentes idiomas. Por ejemplo, si tenemos español e inglés y tenemos la About, entonces lo que nos facilita Next.js es rápidamente ir a una ruta que sea localhost o el dominio barra es barra about y barra en barra about, ¿vale? Y a partir de ahí podemos traducir basado en el local. Ahora lo vamos a ir hablando todo y voy a explicar todo paso a paso. Vamos a meternos en CD multilingual, nos metemos en la carpeta que acabamos de generar y con code. Vamos a abrir una instancia de Visual Studio Code aquí mismo en nuestra pantalla. Aquí tenemos la plantilla, así que voy a distribuirla en la pantalla para que veamos el resultado y el navegador. A ver, navegador, me voy a traer aquí una pantalla. Y de esa manera veremos tanto el código como todo. Vale, aquí tenemos la plantilla y lo que tenemos que... Vamos a comenzar levantando el servidor para ver por el puerto 3000 cómo sale la plantilla. Lo que tenemos que utilizar es yarn def. Esto es lo que utiliza Next.js. En React es yarn start, ¿no? Es la instrucción clave para levantar el servidor. Para los que seáis nuevos en el canal o no sepáis mucho de esto, Next.js es un framework de React. Y cuando estamos desarrollando en Next.js, básicamente estamos escribiendo en un 90% el mismo código que escribiríamos en React. Así que los que os hayáis comenzado en React, os podéis ir comenzando a explorar el mundo de Next.js porque ofrece unas facilidades muy buenas que React a lo mejor no tiene tanto, ¿no?
Y nada, una de ellas es esta internacionalización. Vamos a, mientras se levanta el servidor, vamos a borrar este readme porque realmente son instrucciones de Next.js. Y aquí vamos a escribir un poco las notas, ¿no? Una especie de notas de clase, ¿no? En la cual pues vamos a ver. A ver, voy a escribir aquí localhost 3000. A ver si ya tenemos levantado el servidor. Correcto. Cuando levantamos el servidor en Next.js, esta es la pantalla que nos sale, en la cual tenemos links a la documentación de Next.js. ¿Vale? Iremos a esto en un momentito. De momento vamos a inicializar lo que es la clase. Lo que es el curso, ¿no? Hay que hablar de dos conceptos. Internationalization versus localization. Localization. Vale. Entonces, como esto es Markdown, voy a escribir como si esto fuera un header. Y aquí escribiré los conceptos. Tenemos que hablar de internationalization como es el proceso de diseñar software de manera que este software se pueda adaptar a diferentes idiomas y regiones, sin necesidad de realizar cambios en el código. Entonces, no solo se refiere a idioma, el término internacionalización, sino que se refiere también a temas como la fecha, el formato que tiene la fecha o las diferentes monedas, ¿no? Que el software esté preparado para trabajar a nivel global en diferentes monedas, diferentes idiomas, diferentes fechas, ¿vale? Lo voy a escribir así rápido para que lo tengáis en las notas. Es el proceso de diseñar software de manera que pueda adaptarse a diferentes idiomas y regiones. Lo de las regiones lo menciono porque hay un concepto clave que se llama local. Local nos está diciendo el idioma y la región a la que pertenece. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un local que es en US, nos está diciendo que el idioma es el inglés y que la región es US. Eso es un local. Y es un concepto clave en todo esto de hacer páginas que sean multilingües. Un local puede ser simplemente el idioma, ¿vale? Puede ser EN. Y de hecho, por simplicidad, en este ejemplo vamos a utilizar el local en este sentido y no en este, ¿vale? Pero bueno, lo vais a ver en dos maneras, porque es importante. Por ejemplo, podemos tener en GB, que sería el inglés utilizado en Gran Bretaña, o bien el EN Canadá, por ejemplo. ¿Vale? Porque hay en la misma página pues hay pequeñas diferencias en gramaticales que a veces es importante tenerlas en cuenta para que el usuario no lo vea como algo extranjero, ¿no? Aunque sea su propio idioma, pero que no lo vea raro, ¿no? Que se sienta como que la web es en casa. Imaginaros pues un usuario argentino que entra en una página web basada en México. A lo mejor algunos términos o algunas construcciones le van a sonar raro. Entonces ya le va a sonar como que no está comprando. Imaginaros que es un e-commerce, ¿no? Entonces le va a sonar como que no está comprando en su país. ¿Vale? Por eso es importante afinar y crear páginas web basadas en las diferentes regiones, no solo en los idiomas. ¿Vale? Entonces, esto, en la internacionalización, como hemos dicho, no solo se refiere al idioma, sino también a preparar el software para, por ejemplo, manejar distintas monedas o formatos horarios. En este ejemplo, que es un ejemplo mínimo, vamos a hablar del tema del idioma, de cómo traducir las páginas, ¿no? De que aquí en vez de Welcome to Next.js ponga bienvenidos a Next.js cuando haya un botón aquí que ponga español, ¿vale?
que la página se pueda traducir. ¿Vale? Pero que sepáis que el término internacionalización se refiere a todo esto y es importante en el mundo de la tecnología. Es bastante importante. La localización, los términos de localización, a ver, voy a ponerlo aquí. Localización se refiere a esto que hemos hablado del término local. Locale. Localización, ¿no? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es estos artefactos local que nos están diciendo en qué región está. ¿Vale? Entonces, local en tecnología pues simplemente significa configuración regional. La configuración que tiene nuestro navegador o nuestro código a nivel regional. Y que para que funcione bien el software en empresas globales, pues es muy importante. Todo esto son cositas que en los tutoriales que circulan por internet no veo bien explicados. Por eso los explico aquí. Porque no veo un desarrollo. No veo que los youtubers le presten mucha atención a este tipo de cosas. Y pienso que en la práctica, en la vida real, son muy importantes porque os lo van a pedir en las empresas en las que trabajéis. Entonces tenemos que hablar de la configuración. En Next.js lo que tenemos que hacer es configurar un archivo que se llama next.config.js. Next.config. Ahora os lo voy a enseñar. Next.config.js. En este next.js vamos a configurar lo que se llama un eurónimo. Numerónimo. Este numerónimo es i18n. i18n es son términos que se utilizan en tecnología para designar, es como un nombre corto, un alias, ¿no? En este caso se refiere a la palabra internationalization, que comienza por una i, acaba por una n y tiene en total 18 letras, ¿vale? Entonces, para abreviar internationalization se utiliza i18n. Vale. Pues esto, entonces, si nos vamos aquí, la plantilla de Next.js ya nos da una configuración de nextconfig que simplemente nos dice que el strict mode es correcto, es verdad, ¿vale? Así que la configuración del i18n tiene que venir en next.config. Aquí es donde la vamos a construir. ¿Vale? Entonces, para construirlo tenemos que, aquí mismo, le tenemos que decir que i18n lo tenemos que configurar de la siguiente manera, como un objeto en el cual vamos a definir como locals, que he explicado antes, un array. Entonces, yo quiero que en el array haya dos locals. Pueden ser en US y, por ejemplo, español de España, por ejemplo, o español de Argentina o de México, creo que es algo así, ¿no? ¿Vale? Esto es el array de locales. Aquí ponéis francés, todos los que necesite vuestra página web. En este caso, por simplicidad, vamos a poner dos y lo vamos a simplificar todavía más, aunque no habría problema en hacerlo así, y crear solo en y es. Dejarnos de las regiones y simplemente centrarnos en los lenguajes, en los idiomas. Lo siguiente que tenemos que especificar en este objeto es el local que nosotros queremos por defecto. Entonces vamos a decir default local
vamos a decir que sea el inglés, ¿vale? Esto es un array, esto es un string. Y con esto, en principio, ya en el... Esto especificado en el next.config, en el archivo de configuración, pues ya lo tenemos. En principio ya está configurado. Cada vez que modificamos este archivo de nextconfig, tenemos que cerrarlo, matar el servidor y volverlo a levantar, para que estos cambios tomen efecto. Entonces, terminal, perdón, me cargo el terminal, kill terminal y lo vuelvo a levantar, ¿vale? Listo. Pues ahora cuando lo acabe de terminar, de levantar, pues listo. ¿Vale? Entonces, en principio, como ya tengo la configuración de los... ya tengo hecha la configuración de estas diferentes rutas, ¿veis lo que pasa aquí ahora? Si miramos en localhost, me está diciendo localhost 3000 /.es. El navegador es muy curioso porque el navegador ha tomado por defecto que el español es el local preferido en mi máquina. Si yo cambio a ES a EN, el texto es el mismo porque todavía no ha traducido, pero lo que está tomando mi navegador es que ahora el activo es el inglés. El local activo es el inglés. Fijaros que default local era el inglés, pero en cambio cuando refresco me devuelve al español, al es. Ah, no, me lo he dejado en EN. Vale, porque el local. Pero en un principio el ES porque el navegador, si yo miro en mi configuración, la configuración del navegador de Chrome, si me voy a configuración avanzada y a idiomas, aquí tengo el español y el inglés. ¿Vale? Entonces, si yo añado idiomas o si pongo, por ejemplo, el inglés, lo pongo delante, mover al principio. ¿Vale? Ahora el inglés sería mi prioridad. ¿Vale? Pues si yo cierro y ahora lo refresco, pues mirad, yo lo puedo pasar al local español, pero al refrescar, vale, me lo deja en español porque es una cookie, pero la primera vez que abre el navegador, porque una de las cosas que nos permite esta configuración de Next.js es que nos deja en una cookie el idioma de preferencia, ¿no? El local de preferencia, por eso no cambia, ¿vale? Pero lo que hace Chrome es que especifica cuál es el local de preferencia. Y Next.js nos permite primero especificar un local aquí de preferencia, pero lo primero que va a hacer es ver desde el navegador que nos estamos conectando a la página, al sitio web, cuál es la preferencia de ese navegador, ¿no? Y seguirá en eso. Si miramos aquí el código, veis que el HTML ya tiene lang es igual a ES, ¿no? Aquí está especificando la lengua del local de toda la página web que está activa. Si lo cambiamos a EN de inglés, veis que ahora la lengua activa ahora es el inglés, ¿vale? El local activo es el inglés, ¿vale? Bueno, hay dos tipos de configuración. Si nos vamos a internacionalización en Next.js lo vamos a ver. Hay dos tipos de configuración, la que hemos hecho, que es i18n y un array con los locales y un default local, que es lo que hemos hecho hoy nosotros.
pero también podemos especificar diferentes dominios. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una url.com. En esta URL el default local es el inglés de Estados Unidos, pero luego hay una versión holandesa, hay un dominio holandés que tiene un local por defecto diferente. Y luego hay otro dominio por francés, o sea, otro dominio .fr, en el cual el local por defecto es el francés. ¿Vale? Entonces, bueno, yo por curiosidad he empezado a ver un poco páginas de estas importantes para ver qué es lo que hacen. Y he descubierto lo siguiente. A ver, si vosotros metéis, por ejemplo, en Apple, apple.com, veis que tenemos apple.com/es, ¿vale? Si yo me quiero meter en la versión francesa de Apple, no tengo un apple.fr. Seguramente lo tendrán para evitar que alguien les copie la página, ¿no? Pero el local es un subdominio. ¿Veis? Ahora está en inglés, perdón, ahora está en francés, porque es apple.com/fr. ¿Vale? Y cualquier otro idioma, pues lo tendrán aquí como un subdominio, como una subruta, un subdominio, vamos. No sé, inglés, por ejemplo. No, esta no es. Pero bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Francés y no sé si italiano. ¿Veis? Ahora es en italiano, ¿no? El subdominio. Y muchas, o sea, esto es lo más práctico, ¿no? El tener un apple.com/es/it/fr. ¿Vale? Esto es lo más práctico y lo que ha optado Apple. Si miramos en Netflix, por ejemplo, Netflix, aquí tenemos un switcher en el cual puedes elegir entre inglés o español. Entonces, si eliges inglés, tienes diferentes subdominios dentro de netflix.com. Pero no tienes un netflix.fr, netflix.it, netflix.tal, sino que tienes netflix.com/ y el subdominio. En cambio, en el mundo del e-commerce es diferente, porque en el mundo del e-commerce el usuario aprecia pensar que está comprando a nivel local, que el producto que está comprando no lo está comprando en la otra parte del mundo, sino que el e-commerce tiene una infraestructura local. Es muy importante para las ventas del e-commerce. Entonces, si miramos, por ejemplo, a Amazon, pues Amazon sí que tiene, por ejemplo, amazon.fr. ¿Veis? Está la página web en francés y es para Francia. Si ponemos amazon.es, pues tenemos un dominio propio para la región España. Y, por ejemplo, CN sería un dominio propio, amazon.cn, para la región china, ¿no? Veis el tema, ¿no? En e-commerce se opta por tener un dominio para cada uno de los locales, ¿vale? Para que tengas la sensación de usuario, la experiencia de usuario, de que estás comprando a nivel local. Mientras que en otro tipo de páginas, bueno, Tesla, por ejemplo, tienes tesla.com/ y el local, ¿vale? Bueno, espero que esto haya quedado claro, lo he explicado muy detenidamente. Entonces, la configuración es diferente. Si tú lo que quieres es configurar el config para que acepte diferentes dominios, tendrías que... Bueno, esto está en la documentación, os lo copio aquí como comentario, pero está en la documentación. ¿Veis? Pues tendrías que configurar los dominios con los diferentes, cada uno en el .com, por defecto tendrá este local. El .fr tendrá por defecto este local, etcétera, etcétera. Esto, en vez de colocároslo aquí, os lo voy a colocar en el readme para que lo veáis, ¿vale? Y de hecho lo voy a... a ver, voy a poneroslo bien para que esté claro. Tenemos el enrutamiento
de subdominio, que será lo más habitual, lo que vamos a hacer en este ejemplo. Y la configuración de eso es, bueno, pues en nextconfig.js, pues es lo que hemos, sería esta configuración de aquí. ¿Vale? Y si la opción que adoptamos es un enrutamiento cada local con diferentes dominios, con diferentes dominios, ¿no? Con diferentes dominios. Entonces tendríamos este tipo de configuración en config.s. ¿Vale? Esto está sacado de la documentación. O sea, lo podéis copiar ahí, ¿vale? Pero para que lo tengáis todo en un mismo sitio. Vale, nosotros hemos optado por la primera. La primera opción, que es esta de aquí. Tenemos otro parámetro que podríamos configurar, pero que yo pienso que, bueno, para que sepáis que se puede deshabilitar, aunque yo pienso que es muy útil, que es local detection. Esto es un booleano que puede ser true o false, ¿no? Por defecto es true, y si lo queremos deshabilitar lo tendríamos que poner en false. ¿Vale? Pero lo que hace es detectar automáticamente en el navegador cuál es el local que está activo, ¿no? Y establecer unas preferencias porque tienes varios locales, la detección de local, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en un hotel en Alemania y hemos vuelto a casa y entonces el navegador estaba en alemán durante una semana, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Pues esto lo podemos deshabilitar aquí con el local detection. No lo vamos a configurar, pero lo voy a poner en el readme para que sepáis que esto se puede utilizar. Se puede deshabilitar la detección automática del local activo, configurando con un parámetro extra, con el parámetro local detection es igual a false, añadiéndolo al i18n en next.config.js. ¿Vale? Bueno, yo creo que queda claro. Como el siguiente punto sería, bueno, ya cada vez hay un solo local activo. Así que la pregunta sería, ¿cómo accedemos a este local? ¿No? ¿Cómo accedemos a la información del local que está activo? Vale, pues ya con esto vamos a pasar al código y os voy a enseñar dónde lo podemos hacer. De momento en el código lo que tenemos es la plantilla de presentación en index.js, así que nos la vamos a cargar y vamos a sustituirlo por un Hello World, ¿vale? Que es lo único que vamos a hacer en este app. Multilingual. Entonces aquí vamos a cargarnos el main, todo. Y todo lo que hay dentro del main y del footer, pues todo esto fuera. ¿Vale? Todo esto fuera. De hecho, vamos a cargarnos el main. ¿Sí o qué?
Vale. Vale, entonces aquí vamos a poner un hello world. Vale, tenemos hello world. Este hello world está centrado porque todavía está influido por estos estilos. Vale, y esta clase de styles container. Vale, pero bueno, de momento nos va bien. Esto ya no lo vamos a utilizar. Vale, pues nuestro primer objetivo es, en función del local que esté activo, traducir Hello World a Hola Mundo, por ejemplo, si está en español. ¿Vale? Que sería este texto de aquí. Traducirlo en función del local. ¿Cómo detectamos el local? Pues muy fácil. Lo que hacemos es utilizar un hook. Este hook se llama useRouter. ¿Vale? Import useRouter from next router. Siempre que importamos un hook, pues lo tenemos que inicializar o si no, no sirve de nada. Entonces const, le podemos llamar router es igual a useRouter. Entonces lo primero que tengo curiosidad es por saber qué hay dentro de este router y voy a hacer un console log para ver qué es lo que hay. Cada vez que hago console logs yo lo hago así para saber qué es lo que hay dentro del console log, ¿vale? Vale, pues vamos a inspeccionar el Chrome a ver qué es lo que tenemos. Por consola nos parece router es un objeto y este objeto tiene varias cosas. Aspath, back, bueno, tiene un montón de cosas. Lo que a nosotros nos interesa es este. El aspath se refiere al path, al camino a la ruta que es actual, o sea, a la ruta actual que tenemos. Luego tenemos el local activo, que en este momento es el inglés, de inglés, y tenemos un array de locales, los locales que tenemos habilitados, ¿vale? Entonces, estas tres cosas son las que vamos a necesitar para traducir nuestra página, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de, como eso era un objeto, en vez de extraer router, voy a extraer por desestructuración ya directamente lo que necesito, y así el resto no lo extraigo. No lo extraigo. Aspath, local y locals, ¿vale? Local es una string, que en este caso es n de English, y locals es el array de strings, que en este caso es un array con n y s, ¿vale? Ya voy a comentar el console log porque ya no lo necesitamos. Y ahora tenemos aspath, local y locals. Entonces, bueno, ahora es algo tan sencillo. En el fondo es algo tan sencillo. No lo vamos a hacer así, pero vamos a ver. Si local es igual a English, ¿no? Entonces escribe Hello World. ¿Vale? Creo que sería así, ¿no? En caso contrario, pues hola mundo. ¿Cómo lo veis? ¿Lo podríamos hacer así? Creo que sí. Entonces, si aquí en vez de en le cambiamos a es, pues tenemos hola mundo. Si le cambiamos a en, tenemos hello world. Así que las rutas realmente nos funcionan. El local, pues, determina el texto alternativo en función de la lengua que tengamos, ¿no? Si fueran varias lenguas, pues tendríamos un ternario con diferentes... Aquí con diferentes alternativas, ¿no? Vale, es evidente que esto no es lo que vamos a hacer cada vez. Pero bueno, ya estáis viendo la idea, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer un archivo y que este archivo tenga todas las... Bueno, un archivo, un JSON o un archivo JS
con objetos en inglés y objetos en español. Y entonces acceder a esos objetos, ¿no? Vale. Los que sabéis un poco de React y tal, pues es un proceso que vais a ver que es muy sencillo. Podemos escribir languages o lo que sea, ¿no? En este caso, podríamos hacer una carpeta de languages, por ejemplo, o directamente lo vamos, por simplicidad, lo vamos a escribir directamente aquí. Un archivo que se llame en.js, también podría ser JSON, vamos a hacer JS, que va a tener va a ser un objeto que va a tener todas las claves en inglés. Por ejemplo, aquí tendríamos, para la página de home, tendríamos que, por ejemplo, el título sea Hello World. ¿Vale? Después tendríamos un archivo que tendría todos los... Luego lo iremos completando, pero tendría, sería un objeto que tendría todas las llaves, pares de llaves valores con los textos traducidos en español. En este caso sería es.js y vamos a copiar todo y el título va a ser Hola Mundo. ¿Vale? Ahora tenemos estos archivos que los tenemos exportados por defecto, así que lo que tendríamos que ir es al index y importarlos y luego utilizar uno u otro en función del local que está activo. Es así de sencillo, ahora ya no tiene más truco. En Así de sencillo. From N y from S. Entonces, pues esto sería tan sencillo como en vez de hacer esto, podemos hacer algo más inteligente. Claro, ahora el paso siguiente sería, en caso de que el local sea en, pues quiero en.home.title. Y en caso de que sea en inglés, en español, pues quiero es.home.title. ¿Vale? Vamos a probar si funciona. Estamos en Hello World. Si cambiamos a es, Hola Mundo. Funciona perfectamente de esta manera. Simplemente lo que hemos hecho es sacar la información de que estuviera en el componente principal a unos archivos aparte. No hemos hecho nada más. ¿Vale? De una manera más elegante, pues podríamos crear una constante que le vamos a llamar t por comodidad y que sea, si el local es inglés, esta constante va a tener el valor de en, y si no es. ¿Vale? Y entonces aquí lo que haríamos sería t.home.title. ¿Vale? Simplemente esto. Y esta t va a variar en función de que el local activo sea inglés o español. Esta solución es más elegante y funciona exactamente igual. ¿Vale? Porque nuestro markup así ya lo podemos estar haciendo, ya cuando no solo es un título, sino que es mucho texto o lo que sea, pues ya de esta manera ya lo podemos marcar. ¿Vale? Hello World y es. Bueno, algo que tendríamos que... Vamos a hacer un... A ver, ¿qué es lo que podríamos hacer más? Podríamos crear aquí un... Vamos a crear una ruta que se llame About, ¿vale? Que se llame About. Entonces, este About cambie
en función de que estemos en el dominio, en función de que estemos en el local inglés o en el local español. Entonces, el about, como sabéis en Next.js tenemos todo lo que hay colgado aquí en el portfolio, en la carpeta de pages, es una ruta automáticamente. Entonces, si nosotros creamos un nuevo archivo que se llame about.js, podemos crear un snippet. Recordad, para los que no sepáis, si yo creo un archivo que es un snippet que es RAFCE, me va a crear una función flecha about, me la va a exportar automáticamente, pero me va a importar React desde React. Desde hace meses que esto no es necesario. No es necesario porque ya Next.js ya está configurado, y React, ya está configurado para saber que React está cargado, así que no necesitamos importarlo. Entonces, en vez de hacer esto, en vez de hacer RAFCE, lo que hacemos es guión bajo RAFCE. Y al dar al tabulador, ya nos construye todo esto sin importarnos React. Entonces, bueno. También, como estos son rutas en Next.js, todo va en minúsculas. Son componentes, pero al ser rutas van en minúsculas. Pero el componente debe ir en mayúsculas. Así que vamos a cambiar el componente a mayúscula. ¿Vale? Y aquí dentro, pues, en vez de un div vamos a poner un h1 y vamos a poner this is the about page. ¿Vale? Vale, genial. Entonces, si nos vamos a es.about, nos lleva a this is the about page. Claro, es.about tendría que decir esta es la página about y no this is the about page. ¿Por qué? Pues porque en la página de about también tenemos que traducir este texto. Este texto está estático, pero tiene que cambiar en función del local. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a about. Vamos a about y lo que necesitamos es, pues, lo primero importar el router, que es el que va a detectar en qué local estamos, ¿no? Lo primero, detectar el router. Y también los archivos. El router, los archivos. Lo segundo es inicializar el router. Aquí mismo, a ver, inicializamos el router, pero realmente creo que solo vamos a utilizar local, ¿vale? Pero bueno, lo desestructuramos todo, aunque solo vamos a utilizar local, ¿vale? Y ahora, pues así de sencillo, ¿no? La misma instrucción. Definimos una variable t que dependerá del local. Si el local activo es inglés, pues llamará al objeto en. Y si es español, pues al es. ¿Vale? Así que esta variable cambiará en función de cuál sea el local activo. ¿Vale? Y aquí vienen importados en y s. Tenemos que subir un nivel porque estamos en pages, tenemos que subir un nivel y después acceder a en y a js. Vale, y entonces, claro, en y js lo tenemos que, para home tenemos este título y en la ruta about, pues vamos a poner también el título será this is the about page, ¿vale? En inglés. Y la versión en español, pues vamos a copiar todo esto. Perdón. Y el título de el about es esta es la página sobre nosotros. ¿Vale? Entonces en about vamos a acceder a estos objetos y en función
t.about.title es lo que vamos a renderizar en la pantalla. Y ese t pues cambiará según sea el local activo. Como estamos en español, esta es la página sobre nosotros en localhost 3000 /es /about. Y si le cambio a en /about, this is the about page. Así que está funcionando perfectamente y esto es una maravilla. ¿Vale? ¿Veis todo el tema cómo funciona? Primero hemos solucionado el tema del routing, que lo estamos solucionando en la configuración de next.config. Simplemente con este archivo de configuración lo hemos configurado y a partir de aquí funciona de maravilla, de una manera muy sencilla, accediendo al local en cada uno de los componentes que queremos utilizarlo y renderizando en función del local que esté activo. Bueno, pues para no dejarlo aquí, a lo mejor... Vale. Un momentito. Para no dejarlo aquí, lo siguiente que vamos a hacer va a ser acceder al otro parámetro que teníamos en el router, que es locals, que como sabéis es un array de locals, un array de lenguajes, y entonces vamos a utilizar ese array para iterar a través del array y poner links. De esa manera podremos pasar desde la aplicación, desde el user interface, podemos cambiar de ruta, ¿vale? Vamos a hacer eso ahora. Pues mirad, para empezar con locals, para hacer los links, vamos a hacer la opción más, de momento, la opción más sencillita, que sería iterar por el array de locals y hacer links en cada una de las lenguas, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podemos convertir en un UL, ¿vale? Por ejemplo, y dentro del UL, en vez de esto, pues iterar. Como siempre hacemos, abrimos llaves y entonces en locals iteramos con map, ¿vale? Podemos poner lock y entonces lo que desplegamos son listas, ¿no? LI. Y dentro de la lista podemos utilizar un link para linkar. O sea, lo que vamos a hacer ahora es mostrar los locals. Vamos a mostrar el local de momento y luego lo vamos mejorando. De momento, local. ¿Vale? Para que veáis lo que estamos haciendo inmediatamente. Si nos vamos al about, ¿veis? Tenemos en y es. ¿Lo veis aquí arriba? Tenemos un listado con los locals. ¿Vale? Si arriba, claro, ponemos un React Fragment. Y aquí detrás del listado podemos poner lo que teníamos antes. Que era t about title. ¿Vale? This is the about page. Y aquí arriba tendríamos, no sé si se ve bien, en y es, que es el resultado de iterar a través del array de lenguajes que están disponibles. ¿Vale? Entonces, cosas que hay que hacer. Cada vez que hacemos un map tenemos que llamarle a una llave, ¿no? Entonces dentro del LI llamamos key. Como aquí solo tenemos lock, pues vamos a ponerle lock. ¿Vale? Esto es estándar dentro de React, lo hemos hecho 50.000 veces. Vale, lo siguiente que queremos hacer es que queremos convertir esto, lo queremos convertir en un link, ¿no? Para que cuando cliquemos aquí podamos ir a uno de los links. Entonces, vamos a utilizar el link que nos facilita Next.js y el href vamos a utilizar uno de los elementos que hemos extraído de useRouter, que es el aspath. Entonces, la referencia de este link será el camino actual, ¿vale? Y además, en link le podemos añadir otro atributo que se llama local y el local va a ser lock, o sea, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Cada uno de los, o sea, en o es, cada uno de los lenguajes
Vale. Y dentro vamos a tener anchor tags o links así, para que sea clicable. Log, ¿vale? Así que esta es la idea. A ver. Claro, es que no lo he importado. Entonces lo tengo que importar aquí arriba. Tengo que importar. Lo voy a hacer aquí. Import. Link from next link. Link is not defined. Sí, hombre, sí lo acabo de hacer. Ah, es que he escrito link. Link. Me ha sobrado una N. Ahora sí. ¿Veis? Ahora puedo clicar español, inglés. Español, inglés. Español, inglés. Así que en el About tenemos este tipo de... Voy a hacer dos. Voy a hacer este tipo de link y luego voy a hacer un switcher, ¿vale? Igual como teníamos en Netflix, ¿no? Más sencillito, pero vamos, lo mismo, ¿no? Creo que era Netflix. Teníamos aquí un switcher, un select, y podíamos elegir entre uno de los dos. Pues esto es lo que vamos a hacer, pero a modo ilustrativo, ¿eh? O sea, no es que vayamos a hacer dos diferentes cada uno en su sitio, sino a modo ilustrativo, pues vamos a hacer otro en el index, ¿vale? Pero para que veáis cómo funciona. El link, hacemos el href al camino que está actualmente activo, que sería el about, y local es el es o en por defecto, ¿vale? ¿Veis? Localhost 3000 barra es barra about, localhost 3000 barra about o barra en barra about. Cuando estamos en el que es por defecto, podemos omitir el local en el subdominio, ¿vale? Es lo mismo. ¿Vale? Entonces este link tiene barra en y barra about. O barra es barra about. ¿Vale? Ya que estamos, en vez de hacer esto así, lo que podemos hacer es incluir como una especie de navegador, ¿no? Nav. Bueno, sí, no. Vamos a dejar el React Fragment y vamos a poner el nav justo encima de la lista desordenada. ¿Vale? De esta manera tendremos un nav completo y luego tendremos el título. ¿Vale? Luego tendremos el título que es This is the About Page o tal. O esta es la página sobre nosotros. ¿Vale? Entonces en el navegador podemos poner dos links que simplemente sean a lo mejor simplemente sea un home y un about, ¿vale? Entonces aquí podemos poner un link, ya que tenemos estos links, vamos a copiarlo. Pero no le vamos a poner local, o sea, simplemente, a ver, me estoy liando, simplemente. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a sangrar esto un poco, a tabularlo. Y aquí vamos a decir link que nos lleve al homepage, ¿vale? Link. ¿Vale? Un link que nos lleve al homepage y que dentro tenga home, por ejemplo. No sé por qué está... A ver, vamos a repetir.
link, href es igual a así, vale, y dentro home. Y vamos a tener otro link que sea al about, ¿vale? De manera que podamos linkar las dos rutas desde nuestra... Y esto lo repetiremos en index, about. ¿Vale? Y esto nos va a llevar al about. Para que esto sea, ¿veis? Home y about. Para que esto sea linkable, tendremos que rodearlo de as, de los elementos de HTML A, de anchor, ¿vale? Para hacer un link. Aquí vamos a poner home. Y aquí en el about lo mismo. ¿Vale? Nos llevará al home y al about. ¿Vale? De manera que home nos llevará a home. Claro, aquí no tenemos ningún menú, lo haremos luego. Al about nos llevará a esta página de about, English y español. ¿Veis? Vale, bueno, vamos a utilizar el local para que en vez de home, pues ponga lo que tenga que poner, ¿no? Por ejemplo, podemos poner en el about, perdón, podemos poner un momentito, que me he perdido. Sí, por ejemplo, aquí en about, en home, podemos poner nav1 en inglés que sea home y nav2 que sea about, ¿vale? En inglés lo podemos poner aquí mismo. Y entonces la versión española podemos poner no sé, es un poco ridículo, porque también pondríamos home, pero podemos poner casa y acerca de, ¿vale? Simplemente así, ¿vale? Pues entonces podemos, desde about, podemos, aunque lo tenemos en home, también lo podríamos repetir esto en about, pero bueno, es más repetitivo. Si lo ponemos aquí, y en castellano igual, siguiendo la misma estructura, pues en about podríamos decir que en vez de home, acceder a t.about.nafu, ¿no? Y en about, en vez aquí, tener t.about nav2, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a es.about, tendríamos casa, acerca de, inglés y español. Lo podemos cambiar a inglés, home y about cambia. Al cambiarlo a español, cambia casa y acerca de. Y esta es la página sobre nosotros. Cambia el título, cambia los menús, cambia todo. Lo podemos cambiar todo, ¿no? Simplemente así. ¿Vale? Entonces podemos hacer lo mismo, pero en el homepage, ¿no? En la página principal. Aquí podemos hacer un menú exactamente igual, pero esta vez, en vez de hacer estos links, simplemente un listado, iterar en local, si simplemente poner unos links, pues podemos añadir un switcher. Y bueno, la diferencia va a ser mínima, y los que sepáis algo de React, pues no os va a costar nada seguirlo. Porque vamos, no es nada de Next.js, es que es puro JavaScript. ¿Vale? Entonces, bueno, en lo que es aquí, en el localhost 3000, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear también un nav.
aquí. Vamos a crear un nav para tener una especie de encabezamiento como teníamos. Y entonces vamos a tener los mismos links. De hecho, lo podemos copiar. Podemos copiar de about los mismos links. Estos dos links los podemos copiar exactamente igual. Tenemos que importar también este link de next barra link, porque no lo tenemos en index.js. Y ahora ya tenemos home y about aquí. Home. Y si me voy a home, ya lo tenemos linkado. ¿Veis? Casa cerca de. Y si me voy a cerca de, entonces aquí lo puedo cambiar a inglés. ¿Vale? Vale, pues ya está. Entonces ahora lo que habría que hacer es hacer el switch, ¿no? Hacer un selector. Esto es tan fácil como crear una... Vamos a crear un componente aparte, después de link, que sea el selector. ¿Vale? Lo vamos a hacer un componente aparte. Lo podríamos hacer aquí, pero para liarlo menos, un selector. ¿Vale? Vale, entonces este selector no lo tenemos creado, así que vámonos a crear una carpeta que se llame components. Y dentro de components vamos a crear este selector, este componente selector, que va a ser muy sencillo, ya vais a ver que es muy sencillo. Este componente selector vale, simplemente vamos a crear un componente con los snippets. Import selector, perfecto. Entonces, el selector, a ver, lo estamos llamando desde aquí, vamos a poner aquí selector. Y vamos a traerlo, lo estamos llamando, vamos a autoimportarlo para que no nos esté chillando. Vale, aquí tenemos el selector, ¿vale? Entonces vamos a trabajar sobre ese selector. Ese selector va a ser una función que, bueno, lo único que va a hacer es, vamos a decir, en vez de div, vamos a decir select, que es una etiqueta de HTML. Y este select, en vez de selector, vamos a tener diferentes opciones. Vamos a tener dos opciones. La primera opción va a tener el valor ES, que es el local español, y vamos a poner como texto español. ¿Veis? Ahora tenéis aquí español. Y la segunda opción va a ser inglés, y aquí vamos a poner English, por ejemplo, ¿vale? Ahora podemos elegir entre español e inglés. Español e inglés. Perfecto. Pues ya tenemos el selector. Entonces todos los selectores tenemos que hacer algo con la opción que hayamos elegido. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es capturar este valor. Capturar este valor. Entonces, en select vamos a poner un onChange. Y simplemente vamos a vamos a ejecutar la función handleChange. ¿Vale? Y a continuación escribiremos la opción handleChange. O sea, la función handleChange recibe el objeto evento y lo que podemos hacer es hacer un console log del evento. Vamos a hacerlo así. Vamos a escribir idioma seleccionado. Sabéis que a mí me gusta hacerlo así. El del evento tenemos que escoger el target value, que será exactamente estos valores de aquí. Este y este, según seleccionemos. ¿Vale? Entonces, bueno, si inspeccionamos, vemos la consola,
pues vemos que aquí tengo inglés. Al cambiar a español, el idioma seleccionado es es. ¿Ves? El local de español. Si cambio al inglés, idioma seleccionado en. Así que estoy capturando del select, estoy capturando el valor que yo estoy seleccionando. Todo perfecto, pero este no nos sirve de mucho. Tengo que borrar el console log y hacer otra cosa, ¿no? Pero para que sepamos de dónde vienen las cosas. Lo comento para que lo tengáis en el código. Y entonces lo que necesitamos es, primero, saber cuál es la ruta que hay en este momento activa, ¿no? Entonces ya sabemos que para conseguirlo necesitamos importar el hook useRouter from nextRouter, tal como hemos hecho antes. Lo segundo que tenemos que hacer es inicializarlo, porque si no el hook no nos sirve de nada. Y entonces lo que tenemos que utilizar es un método de router que hemos utilizado muchas veces, que es router push, para, en función del valor, redireccionar al subdominio adecuado. Entonces simplemente tenemos que decir router push. Y entonces lo que tengo que decir, a ver, en router podemos hacer otra cosa antes de hacer esto. Antes de hacer esto, vamos a ver qué hay en router aquí. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que pasa? Me está saliendo un error. Ya está. Vale. ¿Qué es lo que estaba? Vale. En saber qué es lo que nos está entrando aquí en router. Vale, pues al hacer el onChange voy a inspeccionar. Voy a inspeccionar y en la consola me aparece un objeto. Tiene aspath, lo que hemos mirado antes, local y locals. Y luego tiene el método push, que es lo que vamos a utilizar. ¿Y a dónde vamos a hacer el push? ¿A dónde vamos a redireccionar? Pues vamos a redireccionar al pathname. Aquí. ¿Vale? A pathname. Vamos a redireccionar a la ruta que hayamos seleccionado. Esto lo voy a comentar. ¿Vale? Entonces, realmente podríamos hacerlo así. Y entonces decir router.push. Utilizamos este método. Y entonces decimos, tienes que ir de la ruta actual a la ruta actual, pero el local me lo cambias. El local me lo cambias al seleccionado. ¿Vale? De esta manera nos redirecciona esta función, al cambiar el selector, nos redirecciona a la ruta correcta, a la misma ruta, pero, es decir, no cambia de ruta, por esto es lo mismo que esto, no cambia de ruta, pero sí cambia el local, sí que cambia el lenguaje seleccionado, la región seleccionada, de manera que cuando cambiamos de español a inglés, ¿veis? Ahora cambia el menú, hola mundo y el inglés. Español e inglés. Cambia la ruta. ¿Vale? Así que todo funciona perfectamente. Como estamos utilizando pathname y push, también quizá podríamos desestructurar aquí push y pathname. Y entonces no necesitaríamos la palabra router detrás. ¿Veis? Funciona exactamente igual. Hemos desestructurado el método y la ruta actual, que nos proporciona el hook router. Así que esto está funcionando perfectamente, sin más problemas. El selector, ¿vale? Index está llamando al selector y ya está.
Así que todo está funcionando perfectamente. Nos vamos al home, al about. Y yo creo que esto ya está. O sea, la demostración está. Le podemos añadir un poquito para que no sea tan vergonzoso lo que es el CSS. Le podríamos añadir alguna clase y hacer alguna cosa, pero yo pienso que en principio ya está todo. Por ejemplo, podríamos poner. Así os enseño un poco cómo funcionan las clases globales. Ya para terminar, pero vamos, la clase la podéis dar por terminada. Podríamos mejorar esto, el index, añadiendo abajo, por ejemplo, una frase que diga, vamos a poner un H3, que diga algo así como el idioma seleccionado es, y aquí diga, por ejemplo, local. El idioma seleccionado es inglés, el local, ¿vale? Y claro, esto pues también, solo para practicar, esto lo podemos poner en nuestros archivos y referenciarlo. Por ejemplo, en inglés podríamos poner en home, ¿no? Subtitle, por ejemplo. Mira, debajo de title podríamos poner subtitle. En inglés sería the selected language o local is, ¿vale? Para que veáis un poco cómo ir construyendo este objeto que tenga todo el texto que contiene la página en inglés y este texto y este objeto que tenga todo el texto que contenga la página en español. Ay, ¿qué he hecho? Quería copiar esto. El idioma seleccionado es... Vale, entonces en index, en vez de este texto, lo podemos cambiar a t home subtitle. The selected language is English. Y si lo cambio a español, el idioma seleccionado es español. El acerca, todo funciona perfectísimamente. ¿Vale? Las clases que había mencionado, aquí tenemos en index, tenemos unas clases que estamos importando, styles, lo estamos importando de home.module.css y en home, o sea, en estilos tenemos este home.module.css que son clases, ¿no? Todas estas clases ya no existen porque las hemos borrado, eran de la plantilla. Pero por ejemplo en home pues le podríamos añadir, no sé, es que total tampoco lo voy a mejorar mucho, así que yo creo que ya está. Yo creo que ya lo tenemos. O sea, le podría poner unos espacios ahí y tal, pero yo creo que ya cogéis la idea, ¿no? Esto no es un curso de CSS, cogéis la idea. Todo esto está funcionando y está funcionando las rutas y todo, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este ejemplo. Repito, es dentro de la serie de ejemplos mínimos, minimal examples. El objetivo de este vídeo es enseñaros cómo funciona el tema de las páginas multilingües, de los sitios multilingües, con un ejemplo lo más sencillo posible. Igual como tú cuando preguntas en Stack Overflow y te dicen pon un ejemplo, pones el mínimo ejemplo que funciona, pues esta es una manera muy buena de aprender, pensar en lo mínimo que funciona. En este caso es una página home y una página about sin ningún estilo, sin ninguna estructura, simplemente lo que necesitamos. Hemos hecho dos ejemplos simplemente hemos obtenido locals, que es un array,
hemos iterado por el array y hemos hecho unos links, y después hemos hecho un ejemplo de cómo funcionaría con un switcher, y punto, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Si os resulta de ayuda, por favor darle like al canal, suscribiros, y cualquier cosa que nos podáis apoyar, pues estaremos súper agradecidos. Hasta la próxima, chao.